Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez más. Y como siempre lo he dicho, me da gusto por los que están. Amén. Y me da tristeza por los que no están. Yo vengo la primera semana de cada mes, pero me doy cuenta de quienes no vienen. Los tengo que dormir. No sé, pero hay una cosa que a mí me gusta siempre, que pues ver a los hermanos nos da gusto, ¿no? Y a veces nos da tristeza porque a lo mejor no sabemos. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en la iglesia, cuando no venía una persona cualquiera de los feligreses, encomendábamos a un ministerio, que ese ministerio se encargara de hablar por teléfono con ellos. O sea, los teléfonos de todos y cada uno de nosotros los tenemos registrados. Y hablaba esa persona que tenía ese ministerio, hablaba y decía: hermano, que se te ofrece alguna cosa, no te vimos el domingo en la iglesia, algo pasa, cualquier cosa, pues oramos por ti, ¿no? O sea, estar pendientes a las ovejas, ¿no? No nada más porque ya no vienen. No, nosotros como pastores, como iglesia, tenemos la responsabilidad de darle seguimiento a las ovejas. Yo tuve un ministerio que se llamaba, y ese ministerio fue de gran bendición para mí porque fue seguimiento de los nuevos convertidos, y también ese ministerio era para saber darle seguimiento a las personas. A veces hacíamos visitaciones en las casas también, pero yo me acuerdo que me daba mucha alegría y me daba mucho gozo porque era una responsabilidad que el Señor nos había puesto, y lo hacía con mucho gusto, con mucha amor hacia los hermanos, porque pienso que todos debemos estar pendientes a todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Pues les doy la bienvenida a este recinto, a la casa del Señor, y me da a mí mucho gusto estar con ustedes. Me agrada venir todos los primeras semanas de cada mes, y la responsabilidad que me ha puesto la iglesia Emmanuel pues es dar la cena. Lo hago con mucho gusto y lo hago con mucha alegría. Vamos a hacer una oración antes de empezar a hablar de la palabra del Señor, para que el Señor ponga a mi boca, mi mente, mi corazón, para que sea dirigido para la edificación y fortaleza de esta iglesia. Padre Santo, esta mañana te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí presente con tus siervos, Padre. Dame la sabiduría de lo alto, dame entendimiento para poder expresar tu palabra, que el Espíritu Santo a la altura, a la anchura, a la profundidad tome rienda, y que todo lo que salga de mi boca sea para edificación y fortaleza de tu iglesia. Gracias, Padre, desde la entrada, los techos, los pisos y todo lo ungimos, que no haya ninguna distracción, que abra los oídos de cada uno de mis hermanos para poder entender y saber cuál es el propósito de esta predicación. Bendito seas, Pedro, alabado sea tu nombre, Padre, y te damos gracias también por la iglesia Surizadai, que también ya está también en servicio, también allá en ese lugar, y bendecimos también y quitamos todo tropiezo y todo estorbo para que los hermanos y las hermanas que vienen en camino quiten todo estorbo, Padre. Alabado sea tu nombre en esta mañana, y quiero decirte que yo te amo y te necesito cada instante de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Les quería comentar que hoy cumplo 43 años. Como que 43 años se ve usted más grande. Yo nací el 2 de noviembre de 1982 en Cristo. Y hoy es mi cumpleaños de haber recibido a Jesús. Y me da mucho gusto porque desde aquel entonces mi vida cambió, mi vida fue de otra manera. Estaba yo en un camino que parecía un camino de bendición, pero era un camino de muerte. Cuando yo recibí, yo me acuerdo que ese día mi esposa estaba haciendo cena, una cena, que íbamos a recibir a unas amistades, que por cierto esas amistades como que siempre
Jesucristo, y pues yo lo rechazaba definitivamente, decía, no, pues son muy religiosos, son dedicados a estar hablando de la palabra del Señor, no me gusta eso. Pues ese día estaba mi esposa haciendo pan, tocaron la puerta, vi a los hermanos y por ahí vienen los hermanitos. Y entraron, y mi esposa había un pancito con chocolate, y pues, pásenle, se sentaron y todo. Estuvieron hablando conmigo y diciéndome, oye, ¿no te gustaría recibir a Jesucristo? Podemos hacer una oración contigo para que tú lo recibas. Y yo entre mí decía, bueno, pues una oración no me hace daño, tampoco va a hacer mal. Pues sí, bueno, hicieron esa oración y yo recibí a Jesucristo en ese año. Era creo que a las 9 de la noche. Y una de ellas, o sea, la esposa de este hermano, me decía, yo voy a orar mucho por usted, hermano, porque el Señor lo use. Ya, bueno, sí, hermano, está bien. No me voy a poner hasta de rodillas para que el Señor lo bendiga a usted y pueda usar. Pues a partir de ahí, hermano, mi vida cambió. Yo recibí al Señor, estuve en la carrera espiritual, seminarios, escuela, muchas cosas que a través de estos 43 años que serví al Señor, yo siempre desde un principio, como al año, empecé a servir al Señor en diferentes ministerios. Yo casi recorrí todos los ministerios que había en la iglesia, desde lavar los baños, desde recibir a las gentes como decano. Estuve también en el ministerio de seguridad y todos esos ministerios los pasé, en el ministerio de ofrenda. Y ahí yo entendí y comprendí cuál era la administración de una iglesia, que todos los puestos son muy importantes, que el Señor pone en cada uno de nosotros y que con un amor servirle a Él. Entonces yo decía, bueno, Señor, si tú me usas aquí, me usas acá, y ya, pues bueno. Les comentaba yo que estuve en un ministerio que se llamaba Seguimiento de Nuevos Convertidos. O sea, todos los hermanos que se convertían en aquel entonces por primera vez les dábamos seguimiento. A veces hasta les poníamos que pasábamos por ellos a su casa, porque a veces a lo mejor la economía no estaba bien o cosas que realmente se pretendían de no venir. Y entonces, pues todos nosotros ese ministerio lo anduvimos casi diario, ¿verdad? Hablando por teléfono con nuestras hermanas, ¿qué te pasa? Si alguna cosa necesitas, con mucho gusto. O sea, que había hermanos que podíamos tener el tiempo suficiente para poder ir y hablarles y decirles, bueno, ¿qué pasa, hermano? Estamos total y absolutamente para ayudarte. Y bueno, hermanos, yo les platico esto porque como nacimiento que tuve, hice todo esto, gracias a Dios, que me puedo estar sirviendo hasta esta fecha, hasta este tiempo, hasta edad, puedo estar recibiendo al Señor, le recibo con mucho gusto, con mucho amor. Sí. Bueno, pues, ¿cómo les fue de Día de Muertos? Bueno, llorar al hueso, no me dicen nada. Si fueron a festejarlo, ¿no? Después digo, no estoy muerto. A ver, Después digo, no estoy muerto. Después digo, no estoy muerto. esa es una iglesia viva, ¿verdad? Amén. Dice el Señor que Él es Dios de vivos y no de muertos. Y quería comentarles algo en la palabra del Señor que verdaderamente eso lo abomina el Señor, todas las tradiciones y costumbres, todas las tradiciones y costumbres que tenemos han sido que nos han separado precisamente del amor del Señor. Porque todo es comercio. Si ustedes ven todas las cosas que echan, por ejemplo, el Día de Muertos, yo he oído que personas que se encontraban en un vestuario X, ¿verdad? O sea, de un muerto, de un esqueleto. ¿Saben cuánto costaba? Casi 34,000 pesos. ¿Cómo hay gente que tiene dinero para invertir en eso? No, nada más es un solo día o 2 días. Pero
varios que son demoníacos constantemente. Y pues la gente invierte en eso también. Y la palabra de Dios lo dice claramente que no podemos estar en eso. Tradiciones, ponemos el día de la mamá, el día del papá, el día del compadre, el día del amigo, el día de todo es comercio. Y el Señor nos habla precisamente de ese tipo de cosas que no podemos estar pues viendo ese tipo de cosas, porque el comercio así es, ¿no? El comercio, los grandes empresarios pues, tratan de vender en ese tipo de festejos. En el libro de, ahorita les voy a hablar un poquito de esto, y luego nos vamos, no sé si acabara yo todo, pero bueno. Fíjense lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 44, verso 8. Nomás les voy a leer tantito para que sepan ustedes. Dice: haciendo enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabáis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse adelante de vosotros, delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo he vuelto mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Y tomaré el resto de Judá y lo volvieron nosotros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos los consumidos y caerán a espada, y seréis consumidos de hambre y espada, y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor. Serán objeto de exaltación del espíritu, de maldición y de oprobio, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia, y del resto de los Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, y no habrá quien escape, ni quien pueda vivir para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Y entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en patos, respondiendo a Jerusalén, diciendo la palabra que nos dan y hablaron en nuestro lugar de Jehová: no lo orientes de ti. Todo este tipo de cosas, hermanos, son lo que les estaba yo platicando hace rato. No podemos ofrecer cosas a dioses ajenos. No podemos ofrecer cosas que realmente nos dan en la palabra de Dios. Y aquí lo dice muy bien, que muchos de nosotros hemos hecho esto. Y esto no debe de ser. Nosotros, antes de llegar a la Semana Santa, la Semana de los Muertos, nosotros como iglesia había un ministerio que orábamos, porque dentro de esos dos eventos, pues los brujos y todo empiezan a hacer sus cosas. También ellos tienen un proceso, un modo de hacer las cosas de una manera. En las carreteras hacen sus ritos para que la gente tenga problemas, situaciones, y todo ese tipo de cosas, pues ellos también trabajan en ese sentido. Entonces, nosotros lo que hacíamos es orar para tratar de reprender todo ese tipo de acciones que pudieran hacer estas personas. Y no, de veras, que el trabajo que hace el enemigo con estas personas es totalmente también fuerte, y podemos estar en contra
importante que nosotros estas fechas lo único que debemos hacer es orar. Orar por aquellas personas. Fíjense, a veces hasta los niños les ponen su carita de demonio, les ponen disfraces, que realmente no se contamos ese tipo de cosas. Acuérdense que el Halloween lo inventaron en Estados Unidos y de ahí viene todo este tipo de cosas. Pero nosotros no nos debemos mezclar en ello. Debemos al contrario orar y pedirle al Señor que les dé discernimiento y entendimiento a las personas. Amén, hermanos. No se me pongan tan serios. Bueno, pues una de las cosas que es muy importante, que es el tema que traigo para ustedes, yo estuve orando toda la semana y pidiéndole al Señor sabiduría. Oye, Señor, pues dame la prédica de este domingo allá en la iglesia Emanuel para que podamos entender muchas cosas. Acuérdense que yo les he dicho que la doctrina es lo mejor que podamos tener, porque las historias de la palabra de Dios ustedes las pueden leer, pero la doctrina, acuérdense que la doctrina es enseñanza, y nosotros como pastores tenemos que enseñar al pueblo y que cada día confrontarlos precisamente a las cosas que el Señor quiere que nos vayamos creciendo espiritualmente. Entonces yo les traigo un tema que creo que es importante. Ustedes han sabido que el pecado es en contra de Dios, pero ¿qué tipo de pecados? ¿Cómo son los pecados? ¿Por qué podemos decir que son pecados si realmente no sabemos qué es pecado? Entonces, hermanos, yo estuve orando al Señor y pidiéndole: Señor, dame sabiduría, y el tema que les traigo ahora son los pecados más silenciados. ¿Por qué más silenciados? Porque a veces nosotros creemos que estamos bien en ciertas cosas y analizando las cosas podemos entender que no estamos correctamente haciendo las cosas como el Señor nos dice. Ustedes saben que pecados de omisión, ¿cuáles serían para ustedes? Los pecados de omisión son aquellos que cuando no se lee y no se medita la palabra es un pecado. Porque la palabra de Dios dice: sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos dice? Leer la palabra de Dios para que entiendas el propósito que yo tengo en tu vida. ¿Sí? Pero cuando no leemos, estamos infringiendo una cosa que realmente el Señor nos ha dicho: el que guardara mis mandamientos y mis preceptos, ese es verdaderamente Dios. Bueno, ¿cuántos hermanos cristianos dice la palabra de Dios que estamos dormidos o muertos? En el libro de Apocalipsis habla de una iglesia muerta. ¿Y por qué habla de una iglesia muerta? Porque no adoraban al Señor. Ambos asistían a la iglesia por costumbre, pero no iban a adorar verdaderamente en espíritu y en verdad, como lo dice mi hermano Josué, sino iban nada más a asistir. Somos, yo siempre les he dicho, simpatizantes. No somos verdaderamente entregados al Señor. Entonces, hermanos, de ahí empezó precisamente la prédica, que dije: bueno, si el Señor dice que luego estamos dormidos, luego dice que estamos muertos, porque no alabamos, porque no decimos gloria a Dios, no decimos amén. Una iglesia que no dice amén y no dice gloria a Dios, pues es una iglesia muerta. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque ese es el fervor espiritual. Cuando decimos amén, gloria a Dios, bendito seas, alabado sea el Señor. Es un espíritu de efervescencia. Es un pecado que a veces yo les llamo un pecado elegante, y les voy a decir por qué. El enemigo no está de vacaciones, el enemigo está aquí, que es Satanás. El enemigo usa muchas estrategias porque es el mayor trampero.
y hace que el cristiano no los reconozca los pecados como malos, sino que nosotros no nos demos cuenta verdaderamente que son malos. Y les voy a decir cuál. Los pecados modernos. Nosotros vivimos una vida y fíjense que una de las cosas que les quiero comentar, que la tecnología ha llegado a extremos muy fuertes. Ya al rato va a haber robots en lugar de humanos, van a hacer el trabajo de nosotros. En China están ya haciendo robots. Entonces la tecnología ha llegado a extremos muy fuertes que todo está cambiando, y esa es una señal de que el Señor ya viene. Toda la tecnología que están viendo, pues es, por ejemplo, ¿quién se imaginaría que en un reloj pudiéramos hablar, pudiéramos oír mensajes? Y menos los teléfonos. Teníamos teléfono en la casa, pero no teníamos teléfono aquí en el bolsillo. Y a eso me voy, hermano. Lo digital nos está distrayendo mucho. Yo no digo que lo digital sea malo, es bueno, siempre y cuando lo manejemos con responsabilidad. Pero ¿cuántos de ustedes ahorita traen una camarita guardada? ¿Cuántas veces lo utilizan en todo el día? Yo he visto hasta niños de 5 o 6 años que tienen sus teléfonos, y los papás tranquilos, y que no saben si realmente eso los distrae precisamente al enemigo para cuando sean más jovencitos, pues dependan de él. Ahora, al Señor no le gusta la idolatría, y cuando hacemos una necesidad de una cosa, la estamos haciendo ídolo. Te pregunto, una media hora que le hayas dado tú y el Señor, ¿cuántas veces lo has hecho? Bueno, yo no sé si lo han hecho o no lo han hecho, hermanos. Pero yo creo que si el Señor te pide el 10% de tu tiempo, en 24 horas, ¿cuánto sería? 2 horas 40. ¿Se las estás dando? No. Pero a tu teléfono sí se le estás dando. Todo el día tenemos el teléfono en las manos, viendo respuestas, mensajes, de ahí hablamos, ya no hablamos directamente, no mandamos los mensajes. Y todo el día tienes aquí tu camarita digital, es una camarita chiquita que se ve todo. ¿Cuánto tiempo pasas en el teléfono? Yo te quiero decir una cosa, hermano. A mí el Señor me habló también de lo digital. Y yo estoy orando al Señor y le di la razón, porque le dije, sí es cierto, le damos más tiempo a las cosas. Tienes unas digitales también en tu casa, viendo comedia, viendo películas que son buenas, bla, bla, bla. ¿Sí? Cuando uno tiene discernimiento espiritual, dice que el Espíritu trabaja entre lo bueno y lo malo. Cuando el Espíritu te habla de que eso es incorrecto y habla, el Espíritu Santo en nosotros, Él está activo, Él está todo el día trabajando. Y cuando nosotros vemos que realmente le estamos dando tiempo a otras cosas más que las de Dios, pues ahí estamos, lo que decía la palabra de Dios. Nos enfocamos más a las cosas de Egipto, a las cosas del mundo, que a las cosas que realmente el Señor nos da. Yo les hablo así, hermanos, porque yo creo que el Señor ya viene, y viene por la iglesia santa, sin mancha, sin amor. Tenemos que preparar a la iglesia para que ésta se vaya con el Señor. Y si yo no les hablo de esto, a mí me van a reclamar. Si sabías que hay un ídolo dentro de ellos, en una cámara, que están consultando todo el día, pero no oran y no meditan en la palabra de Dios, pero más le dan prioridad a la pantalla digital que traen. Les decía yo, lo digital no es malo, pero siempre y cuando se use con responsabilidad.
El Señor nos ha dado todo, el Señor dice que nos da todo, pero todo lo que nos da tenemos que tener una responsabilidad. El Señor te va a pedir, cuando estés en la presencia de Él, te va a pedir por tus hijos, te va a pedir por tu esposo, por tu esposa, todo te lo da el Señor. Fíjense que estaba yo comentando ayer confidencialmente con unos hermanos pastores y estaban diciendo, si verdaderamente cuando te mueres no te llevas nada, así venimos encuadraditos y nos vamos igual, pero siempre estamos afanados en hacer más, a ponerle más énfasis a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, pero no te llevas nada. Yo he visto gente de mucho dinero hermanos morir, no se lleva nada, y mueren como cualquiera de nosotros, de los que no tenemos dinero, mueren igual, se llora igual. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que el Señor nos habla a través de su palabra. La distracción constante está matando y distrayendo a escuchar a Dios. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 21. Amén. Me dicen amén cuando lo tengan. O sea, estoy dando referencias sobre lo que realmente estoy hablando. Yo no hablo si realmente no está en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Porque donde está vuestro tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Ahí estará también vuestro corazón. Si tú aprecias mucho lo digital, ahí está tu tesoro. ¿Qué prioridad le estás dando? Yo te preguntaría, ¿qué prioridad tienes tú? ¿Cuál es tu prioridad? ¿No dice primero Dios sobre todas las cosas? Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Dios. Y que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que estés con Él, que aprendas a través de Él, que obedezcas a Él, que tu guía será Él. Que no te preocupes, no pongas inteligencia y sabiduría tuya, sino pon la dirección de Dios. Amén, hermano. Amén. A su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos, si verdaderamente somos sinceros, que esa pequeña pantalla que tienes las traes colgada todo el día. Y te pregunto, ¿cuál es la última vez que te quedas en silencio para orar con el Señor? ¿Cuándo le diste el tiempo especial a Dios? Porque yo pienso que hasta en cierta forma a veces podemos hacer un ayuno, ¿verdad? Decir, bueno, a mí me decían, ¿cuántas veces podemos hacer el ayuno? Como tú quieras. ¿Y cuántos? Los que tú quieras. Pero siempre ten en cuenta que debes estar con el Señor. Dale un tiempo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba orando en el Señor y regresó y vio a los apóstoles? ¿Qué le dijo? No ves ni siquiera orado. Olvídate de una hora, olvídate de un segundo, olvídate de un minuto. No. Dice, ¿para qué? ¿Para qué les dijo eso? Para que no entraran en tentación. O sea, le dieron prioridad a otras cosas más que a la oración y la comunicación con Dios. Amén, hermanos. Amén. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo le entregas a Dios? Hace rato les decía que el tema son pecados ocultos. ¿Por qué un pecado oculto? Porque el enemigo te mete otro tipo de cosas para que te distraigas y le des prioridad a otras cosas que a Dios.
¿Cuántas veces, a veces despertamos, hermanos, y lo primero que hacemos es buscar a Dios? No le damos su tiempo tampoco, porque todas las mañanas tenemos que darle un tiempo a Dios y decirle gracias a Dios que me diste un día más de vida. Ahora voy a trabajar, te pido que me cuides, que me des mensajes alrededor de nosotros. Todos los días y todas las noches agradeciéndole al Señor por eso. ¿Lo estás haciendo? Gloria a Dios. Si no lo estás haciendo, hermano, te pido que lo hagas. Ya decía Pablo, y lo decía en el libro de Corintios, de Efesios y todo, les decía, hermanos, les tengo que estar recordando, porque ustedes son muy olvidadizos. Se olvidan realmente de Dios, cuando realmente su primer, o sea, de estar con Dios, es lo primero. Ay, hermano, es que yo no quiero ser fanático, yo prefiero ser fanático de Jesús que fanático del fútbol. ¿Cuánta gente a veces no viene a la iglesia porque va a jugar la América con ¿cómo se llama? Con los de Guadalajara, ¿no? Los Chivas. ¿Cuántas veces nos quedamos en la casa porque hay un programa que tenemos que ver las cosas de Dios? Yo creo que la distracción digital te quita de buscar la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermano? Que la propia situación, tu propio teléfono, fíjate, consume tu alma. Te roba el tiempo del Señor. Te quita también la quietud necesaria en tu vida. Esa quietud del Espíritu Santo. Te mantiene siempre agitado, ansioso, esperando la próxima notificación de tu teléfono. Eso es lo que vive. Mientras estás distraído del enemigo, trabaja. ¿No crees que no trabaja? Es uno de los que más trabaja. Y se sabe la Biblia de memoria. ¿Y sabes cómo trabaja? Mientras tu mente está fragmentada y tu estímulo y tu espíritu se debilitan, él persigue que estés distraído en lo digital. ¿Sabes qué pasa cuando estás en lo digital? Pierdes la conexión espiritual. ¿Ven mi conexión? Yo muchas veces le digo, hermanos, yo cuando les predico no quiero que salgan con la toalla arrastrando, sino que mediten verdaderamente si realmente la predicación les puede limar algunas cosas de su vida espiritual. Y son cosas importantes, hermanos. Y hay otra cosa también. Yo puse 4 puntos. El punto 1 sería lo digital y el punto 2 será el conformismo espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, nos conformamos ya? Ya recibí al Señor, ya el Señor me quiere, el Señor me ama, ya no lo más. Ese es el conformismo espiritual. Este es uno de los puntos más peligrosos, el conformismo. Porque ¿sabes qué? Se disfraza de sabiduría. Esa mentalidad que Dios dice, me ama, el Señor me ama como soy. No necesito cambiar nada. Yo soy como soy. Y a veces, en una situación que dice, bueno, es que mi mamá era así, yo soy igual. Es que mi papá era así, yo soy igual. ¿Tú crees que Dios no puede cambiar tu mente? Porque fíjense que yo precisamente les contaba de que yo cuando recibí a Dios mi mente cambió. Mi mente empecé a decir, yo quiero
recibir a Dios y cuál era el propósito de Dios en mi vida. Y cuando me di cuenta, es que era el propósito de Dios decir: te quiero sacar de ese lodo donde tú estabas y te quiero llevar a una vida espiritual diferente. Cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que recibimos, la fuerza y el poder de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que es una vida diferente. Si tú realmente, cuando tú recibes a Jesucristo y no has recibido esa bendición de Dios de cambiar tu modo de pensar, tu modo de actuar, tu modo de caminar, tu modo de expresarte, tu modo de hacer las cosas, si no hay eso, entonces ¿cuál es el cambio? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacernos ese análisis. Mira, hermano, yo sé que la santidad es un proceso. Yo no estoy diciendo que ahorita cambies y ya todo se ha cambiado total, absolutamente no, sino que medites, como dice en el libro de Josué, medita de día y de noche en este libro de la ley para que sepas cuál es lo que quiere el Señor. O sea, no nos podemos estar estáticos, lo que les decía. Un conformismo espiritual es que ya lo hicimos. Pues no. Ahora, yo los estoy preparando ahorita, hermanos, porque yo vengo a darles, y gracias a Dios que me da la oportunidad de dar la cena aquí. Vayan preparando su mente para que en el momento que nosotros tengamos que estar en la cena, pues podamos pedirle perdón en ese sentido. Yo no sabía, Señor, que esto era pecado, ahora lo sé, ahora te pido perdón. Pero fíjense, yo les digo una cosa: no todas las iglesias confrontan al pueblo. Y lo dice la palabra de Dios: confronta al pueblo, porque el pueblo se está durmiendo. El cuerpo espiritual está muerto. Se los he platicado. En el libro de Apocalipsis dice las iglesias que perdieron el amor, las iglesias que son económicas, que tratan de que una iglesia se lo vean económicamente. Y en otras iglesias es que el amor se acabó porque no buscan el amor del Señor. Y una iglesia muerta es cuando no glorifican al Señor. Y esas iglesias que hablan Apocalipsis son las iglesias que existen actualmente. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la iglesia que tú quieres que sea tu iglesia? La única que el Señor le agrada es la iglesia de Filadelfia. ¿Y por qué la iglesia de Filadelfia? Porque esa iglesia daba puro amor. Y a lo que hables en lenguas, que seas muy intelectual en la palabra de Dios, que sepas todo, eso no le interesa al Señor, sino que ese es el amor que tú puedas dar. Él nos dio amor, y Dios es amor, y nosotros debemos ser amor. Amén, amén. ¿Verdad? Tenemos que parecer al Padre, humildes, aprendiendo, sabiendo, y que cada vez que nos hablen de la palabra de Dios, decir: qué bueno que el hermano viene y nos habla de esto, porque es que no me había dado cuenta y este pecado estaba oculto en mí y yo pensaba que todo estaba correcto. La verdad duele, hermanos, cuando se confronta con esto. ¿No sabes qué? No te creas conformista. Trata de hablar de la palabra de Dios y Él va a saber cómo Él te transforma. ¿Sabes cómo te puede transformar el Señor? Cuando tú le des todo para que Él pueda manejar tu vida. No te puedes transformar por ti solo. Tus cambios de hábitos tienen que ser cambios por otro hábito. O sea, si estabas haciendo, por ejemplo, un ejemplo, estoy fumando, pero ahora en lugar de fumar le voy a dar más tiempo al Señor, que lo cambiaste. En lugar de comer esto, pues ahora voy a comer esto. ¿Por qué estamos gorditos? Porque infraccionamos las cosas de Dios. Él nos habla, si ustedes en la palabra de Dios ven cómo Él quiere que nos alimentemos, van a entender que todo lo que vamos comiendo es totalmente lo que el Señor te dice. Bien, fíjate lo que dice Romanos 2, conforme a lo que yo te estoy explicando. Amén, hermanos. A su nombre.
Dice la palabra de Dios, no os conforméis. ¿Romanos qué? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que le digo, si realmente tú estás conforme con que ya existe, te pido de favor que escudriñes ese punto en tu vida. Porque el Señor te está diciendo, no te conformes en este mundo, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros vamos a la carrera de perfección, como lo dice en el libro de Timoteo, que nosotros tenemos una carrera, y esa carrera tiene una meta. Empezamos desde el principio, pero tenemos que terminar en una meta. ¿Y cuál es la meta que nos habla el Señor en esa palabra? ¿Cuál sería? ¿Qué dice el Señor en esa meta? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿a qué vamos? A un camino perfecto. Que todavía no tenemos la perfección, pero vamos a ese camino. Pero cuando el Señor venga por la iglesia, dice que transformará nuestros cuerpos en perfección, porque no podemos entrar en el atrio del Señor si no somos transformados. Aleluya. Entonces, hermanos, si nosotros llevamos esa carrera, pues el lugar de esta congregación es para entender la palabra de Dios. Y nosotros como pastores somos los primeros que debemos entender para poder extraer a ustedes palabra limpia y perfecta del Señor. No se crean que a nosotros nos hablan, no, a nosotros nos hablan y todavía más fuerte. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos que renovar nuestro modo de pensar, es en las cosas de Dios, no en otras cosas. Ahora, ¿por qué nos dice que no nos conformemos a este siglo? Porque el mundo está contaminado. Por donde quiera que lo veas. El conformismo lo toman casi la mayoría de cristianos, y muchos cristianos han tomado esa forma. No, yo ya no necesito, ya ni voy a la iglesia. Yo ya sé que soy salvo. Ya no tengo que preocuparme. Pero si hablas como cristiano, ¿verdad? Pero no te entregas como cristiano. ¿Sabes qué? Te confundes con aquellas personas que no son de Cristo. ¿Cuántas veces vamos a una fiesta y en lugar de ir y hablar de la palabra de Dios, nos ponemos al mismo nivel de los que están ahí? Y ya no te das cuenta si es cristiano o no es cristiano. Se están formando igual. Que a veces las personas no les gusta que les hables de Cristo. Sí, yo lo sé. Dice el Señor, si a mí me fastidiaron primero, te van a fastidiar a ti también. Pero no nos convirtamos a personas de la secreta. No hablamos de Cristo porque pues a lo mejor ya no nos hablan, nos van a hacer el fuchi, nos van a hacer esto, ya no nos van a invitar. Fíjate que yo cuando me entregué al Señor como cristiano, perdí amigos, perdí amistades, perdí familiares, porque les hablaba de Cristo. Y ¿sabes qué? Tengo un amigo, nada más, que me ama y que me quiere, que es Jesús. Por eso no necesito más amigos. Necesito estar más con mi Padre. ¿Para qué quieres amigos? Dice que los amigos traicionan, te defraudan, te critican, te señalan. No hay uno que no haga eso. ¿Están oyendo la misma música? ¿Están oyendo la misma música, las mismas películas? Ustedes sabían que el exorcista, el que ve el exorcista se hincha un poco.
de películas que están pasando en la televisión sobre demonios, ¿no? Es el tiempo de muertos, de vampiros y de, no sé, de tantas cosas. Y seguimos viendo. Y seguimos oyendo la música de Yo sigo siendo rey, estoy entre copas, todo ese tipo de cosas. Cuando tú vas quitando, vas limpiando la casa, te vas sintiendo más espiritual. Pero mientras no limpies la casa, te vas a sentir igual, vas a ser igual que los demás. Pierdes los mismos valores, las mismas ambiciones. La única diferencia que como cristiano es que vas a los domingos a la iglesia. Oye, yo te pregunto, hermano, ¿te estás discipulando? Y tú sabes que una iglesia, para que se supere, para que crezca, tiene que discipularse. Y si no se discipula, necesita disciplina, inyectarse disciplina. Tenemos que ser más contundentes. En esta época, hermanos, estamos pasando los tiempos postreros. Esos tiempos son tiempos postreros. La iglesia se está apostatando. Hay mucha gente que ya no viene a la iglesia. En todas las iglesias estoy hablando. La gente ya no viene. Vean, dicen que el amor de los cristianos se va a desvanecer en esos tiempos. Y al rato van a ver ustedes las iglesias todavía más solas. En una iglesia y en todas las iglesias, hermanos, hay un remanente fiel. Podrán ser 3, podrán ser 5, podrán ser 10, pero ese es la fidelidad que le tienen a Dios. ¿Y los demás qué? Y cuando venga el Señor, ¿qué? ¿Por qué se van a quedar? Porque el Señor no se va a llevar a los que realmente no son de Dios. Por eso les decía que la diferencia de un cristiano es porque los domingos van. Ahora te pregunto, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está la nueva criatura que en un momento dado se dio cuando recibiste a Jesucristo? ¿Dónde está ese criatura? Porque cuando recibiste a Jesucristo te hiciste cristiano y dijiste, el Señor es mi redentor y el Señor es mi director. Vete por favor a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Aquí nos habla precisamente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos habla de una cosa bien importante. Dice, de modo que si alguno, está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas se han hecho nuevas. O sea, nosotros estamos en un proceso de renovación, de renovarnos. Si las cosas todavía las traes viejas aquí, es que no tienes nuevas. Si se está exclamando el hombre crucificado, crucifícalo. Dice el Señor, el que me siga, agarre su cruz. No, pero no queremos hacer nada, los cristianos. Yo no estoy conformista, no hay problema, el Señor me da, el Señor, pues yo le digo a la iglesia también de su discernimiento, si realmente no te entregas, ¿cuál es el problema? Pues ¿para qué vienes? Mejor no vengas, estás perdiendo el tiempo. Si vienes a la iglesia, lo dijo mi hermano pastor Josué, ¿qué se dice? Estar en un mismo espíritu, en verdad. Si no estamos en un mismo espíritu, y la verdad es el espíritu. Si somos nuevas criaturas, hermanos, debemos cambiar. Te pregunto, hay 3 preguntas que te quiero hacer, a ver, ¿cuáles me puedes contestar? Te pregunto, ¿el conformismo está bien? Porque Dios nos comprende. No, ¿verdad? El Señor no va a decir, no, yo te comprendo. 2,
Está bien no crecer porque nadie es perfecto. ¿Qué sería de ti? ¿Cuál sería tu contestación? Crecer. Una de las cosas que nosotros como feligreses tenemos que crecer espiritualmente. Si no estamos creciendo, estamos perdiendo tiempo. Tercero, te dicen que está bien porque Jesús ya pagó todo. ¿Está bien cómo llevas tu vida porque Dios ya pagó todo? ¿O hace falta cambiar? Fíjate, yo les digo a los hermanos, pero hermanos, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, y nos damos esa licencia. No, pues que el Señor no se va a enojar porque va a hacer esto. El Señor no va a decir porque desnudo a una hermana. El Señor no se va a enojar porque no diezmo. No me alcanza, no te mientas a ti mismo. Si ganas un peso, dale un centavo. No, es que no traigo dinero, hermano, y si me ha ido la mano. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás engañando a ti mismo. Mira, hermano, el poder para vencer el pecado, fíjate, te voy a dar un tip. Si tu vida no está siendo transformada, eso es lo que tú debes de ver. Todos los cristianos tenemos que ver cómo estamos creciendo espiritualmente. Si no estás viendo que te estás transformando, y si no hay fruto, si no hay santidad en tu vida, una santidad progresiva, entonces, fíjate, es necesario preguntarte a ti mismo si realmente has nacido. Otro pecado moderno. Yo creo que a lo mejor no va a terminar, ¿no? Pero vamos. A su nombre, bendito sea el Señor. Vamos al cuarto. Cuarto, tercer pecado moderno. ¿Cuál sería? La crítica. La crítica y el juicio constante. Fíjense, las redes sociales lo han convertido de generación de jueces. ¿Cuántas veces somos jueces para criticar? Es que el hermano, es que esto, no hace esto, es que no se ha entregado. No somos jueces nosotros, el único juez es el Señor. ¿Cuántas veces hasta las propias iglesias? No es que el pastor es así, no es que el pastor así, no que el hermano, no es que mire cómo viene vestido el pastor. Bueno, es una crítica tremenda. Los peores criticados somos los pastores y los líderes. Es que no hizo bien él, es que el pastor nos dijo esto. Pura crítica. Ahora somos jueces. No me cae bien el pastor, y menos de Javier Arellanos, que viene aquí siempre a exhortarnos. Ya no lo invite. ¿Para qué lo invitan? ¿Verdad? ¿Sí o no? Mejor ya denle el viento negro. Si tú no sientes una santidad progresiva, entonces debes de preguntarte, verdaderamente, Señor, ¿he nacido de nuevo o me estoy engañando a mí mismo?
Por eso nos hemos convertido en una generación de jueces. Todo el mundo tiene una opinión de todo y el cristiano no son la excepción. ¿Cuánto tiempo criticas a los cristianos, hermano? ¿Cuánto tiempo criticas a los pastores, a los líderes, a los hermanos que están a tu lado? ¿Cuánto de tus conversaciones llenan la queja y la murmuración y crítica? Fíjate que una de las cosas que Jesús fue muy claro en este sentido, Mateo capítulo 7, verso 1. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que meditar la palabra de Dios para no caer en esas trampas del enemigo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides se las. Si tú criticas, vas a ser también criticado. Que no conviertas, hermano, el juicio en un pasatiempo o en un deporte o en una forma de sentirte superior a los demás. Porque cada vez que juzgas, cada vez que criticas y una vez que murmuras, estás alimentando tu orgullo en tu corazón. ¿Sabes qué, hermano? El orgullo cada vez te aleja de Dios y de tu corazón. Santiago, capítulo 4, versos 4, 5, 6 y 7. Vamos a leer. Y ahí vamos a terminar porque si no me alargo más. Ahora pues vamos a leerlo acá. ¿Qué dice Santiago 4? Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, enemigo de Dios. Y deseáis que la gracia del mal, el espíritu que Él ha hecho cargar en nosotros, también a nuestros espíritus. Dios resiste a los pueblos y da gracia a los humildes. Sobrellevo los poderes de Dios, resiste al diablo y le da a nosotros. Está muy claro, ¿no? ¿Quién es el que está operando? El diablo, que te hace soberbio, te hace crítico. Y mira, hermano, cuando tenemos ese sentir, eso ya se va a tu corazón y dice que se hace una raíz de amargura y siempre vas a criticar. Y siempre vas a decir que los demás son menos que tú. Ahora yo te digo, ¿quieres saber por qué sientes resistencia espiritual? Porque Dios no responde a tus oraciones porque has conservado una actitud crítica. Miren, hermanos, yo lo he comprobado. Cada vez que oramos y no recibimos respuesta de Dios, es porque tenemos estos pecados. El Señor se resiste al pecado, Él no acepta el pecado. Si tú estás orando, ay, es que mira, hermano, estoy orando y no recibo respuesta, es precisamente por eso. Porque estás en pecado. Y el Señor te responde a eso. Ahora, a todos nos oye el Señor, es que a mí no me oye. No, sí, a todos nos oye. Pero el Señor resiste al soberbio. Y dice, no, ¿qué vienes conmigo a decirme si eres un soberbio? Así es el Señor, es claro. Es el único que nos disciplina, es el Señor. A los que no son de Dios no nos disciplina, pero nosotros sí. Ay, es que no tenemos un Dios así, de esa manera como está diciendo. No, pues lee la palabra. Yo sí. Luego mis hijos, ¿entiendes o no entiendes? ¿Por qué los disciplina? Porque dice la palabra de Dios, yo no lo estoy inventando, hermanos.
Si quieren ver la Biblia, lean la Biblia, que Él disciplina a sus hijos. Pero no podemos entender, ay no, a mí no me va a disciplinar, yo porque yo soy así, el orgullo ya lo traigo gestado desde mis padres, el orgullo y la crítica constante endurece el corazón, te vuelve insensible, tu propio pecado te magnifica, estás ocupado viendo la pata del ojo ajeno, la paja del ojo ajeno, no ves tu paja. Cuando nos habla el Señor así, entonces empezamos a decir, sí, tú tienes razón, he criticado, sí, pues pídele perdón. Por último, la tibieza disfrazada de equilibrio. No soy fanático religioso. ¿Por qué? Y con esa excusa justificas la mediocridad espiritual. Pero Jesús nos llamó a sus discípulos a no equilibrarse, sino a radicar. Hay una, no sé si hay por ahí una hermano de alabanza que se canta, hay que ser un radical, ¿no, hermano? Hay una alabanza. ¿Y cómo cantamos eso, Enséñanos a ser un radical, Señor. ¿Y verdaderamente lo estás haciendo? ¿Sí? Pues el Señor dice, Jesús no los llamó a ser discípulos de equilibrio. Jesús los llamó a ser radicales, que cambien su modo de pensar, su modo de actuar. Vamos a leer Apocalipsis 3:16. Fíjate lo que dice, es contundente la palabra del Señor. Nos apalea a través de la palabra, ya es una exhortación, pero nos da nuestros golpecitos. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio, no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí te está hablando, o eres frío, o de veras eres entregado o no eres entregado. Que no, porque la tibieza para mí no es buena. Yo te voy a vomitar de mi boca, porque a los tibios no los quiere el Señor. Y eso, hermanos, es contundente en la vida espiritual. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que quitar esa tibieza. Es la peor actitud del cristiano. En ocasiones tu fe incomoda a algunas personas. Cuando, por ejemplo, estás hablando de la palabra de Dios, hay mucha gente que se incomoda y dice, se cree muy espiritual, que mucha fe te incomoda cuando hablas de la palabra de Dios. Y a mucha gente le pasa eso. Apenas empiezas a hablar de la palabra de Dios y te incomoda. A tu amigo, a tu amiga, a tu familiar y todo. Ya vas a empezar otra vez a hablar de Dios. Hermano, tú tienes que hablar, tu boca tiene que estar llena de bendición para hacer cosas. Somos luz en medio de las tinieblas. Y si no, dice que aunque nos taparan, alumbraría. Ya no me vienes a cambiar, porque el Señor siempre habla de la palabra del Señor y nos viene a exhortar y todo. Gloria a Dios. Hermanos, que no hablas. No hablas porque no tienes el espíritu ferviente del Señor. ¿A poco Jesús decía, no, ya no voy a hablarlo de mi papá porque la gente se enoja? Que era contundente en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que ser también, hermano, como dice, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Y criticaba a la gente que
terminar. Espero que esto que estamos hablando pues les haya redarguido en su interior, en su espíritu, para poder llegar también a la presencia de Dios en esta cena. Decirle, sí, Señor, pues mira, en estas cosas no nos habíamos dado cuenta, pero ahora que nos damos cuenta, venimos, te pedimos perdón, nos vamos a poner en cuentas contigo. Tal vez no lo teníamos en cuenta, porque yo, como les digo, el tema era pecados ocultos, pecados que realmente no sabemos. Pero el Señor nos demuestra a nosotros como pastores, mira, háblale a los feligreses de este tipo de cosas, porque aguas, porque aquel está ganando la batalla. ¿Y qué dice ahí? No le des lugar al diablo, porque ¿sabes qué? Él tiene una estrategia, y la estrategia más grande que él tiene es desvirtuarte, robarte, matarte, engañarte. Eso es su propósito. Juan 10 lo dice. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya, hasta aquí no. Vamos a empezar a trabajar en la vida espiritual. Y acuérdense que el pan que vamos a tomar significa el que a mí viene nunca tendrá hambre cuando vamos a Cristo. Y el vino, ¿qué significa el vino? El que en mí cree no tendrá sed. El hombre vivirá por la palabra de Jesús. Son espíritu y son vida, hermano. La cena es un alimento espiritual y es vida. Por eso nosotros cuando venimos aquí a la cena del Señor es un alimento espiritual también, que nos da la oportunidad al Señor de ponernos a cuenta, porque el Señor es amor, Él perdona. Hermanos, estás, como lo dice en el libro de Proverbios, si verdaderamente estás mal, yo te voy a enderezar, yo voy a enderezar tus veredas. No, yo sé que no somos perfectos, hermano, pero tenemos que ir a la perfección. La palabra de Dios es luz, hermanos, del mundo y la antorcha de la vida. Nosotros somos luz. Es la fuente de la sabiduría y de la palabra de Dios. El maná es cada día el alimento de Jesús. Entonces, por eso dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que comer espiritualmente? El agua y el pan, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activo, no está dormido. El Espíritu Santo siempre está pendiente de lo que tú quieres, de lo que necesitas. Tenemos que entender y tenemos que empezar a sensibilidad del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para que nos diga entre lo bueno y lo malo. Por eso el Señor puso el Espíritu Santo cuando se fue. Dice, yo les traigo el Consolador, para que ustedes le pregunten lo que yo les he dicho, y si tienen duda de alguna cosa, pregúntenle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Te va a contestar. Te va a decir, no hagas esto, sí haz esto. Pero a veces acallamos al Espíritu Santo porque no lo tomamos en cuenta y no sabemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está activo todas las veces que tú le digas. Por eso la carne de Cristo es el pan de vida. ¿Qué es lo que vamos a comer? El vino es la sangre que pagó por nosotros. ¿Qué es lo que estamos tomando? La carne de Jesús y la sangre de Jesús. Por eso la responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, como cristianos, es participar en la celebración. Yo se lo he dicho al pastor, antes de que venga yo, por lo menos desde esa semana, y póngase a cuentas, díganle, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, y váyanse preparando para cuando ya venga la cena, ya están más purificados. Yo le digo a mi hermano Josué, le digo, los hermanos deben de orar antes de una semana, porque la cena es aparte de ser un privilegio, ¿no?, que nos está invitando el Señor a comer su carne, a comer su vino, especialmente por la sanidad espiritual que debe tener. Esta cena es la fuerza y el poder que hay que tomarla con responsabilidad. Ahora que hemos estado viendo
viendo este tipo de situaciones, pues más fuerza y más poder vamos a tener en podernos armar ese mundo. Sí, Señor, la regué, me caí espiritual, estaba yo distraído de que pues, no debo ser crítico, no debo ser tibio, no debo ser orgulloso y no debo de estarle dando más tiempo a las cosas digitales que a las tuyas. Yo te daré el tiempo, el diezmo de mi tiempo, te lo daré. ¿Para qué? Para que pueda yo tener más acercamiento a ti. Por eso, hermanos, es importante. La cena del Señor es una cosa que es un privilegio para nosotros. Así como se está haciendo la cena aquí, también se está haciendo la cena de su mensaje. ¿Sí? Y yo soy muy exigente con ellos. A lo mejor, les digo, no me van a querer porque soy muy dado a exhortar a la iglesia, pero yo quiero decirles, hermanos, que el Señor no va a pedir cuentas. Así que hay que cumplir, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la cena del Señor, hermanos. Quiero que por favor se vengan acá, todos los que están bautizados, porque así es la cosa. Sí, ¿verdad? Todos los bautizados, por favor, se vienen acá. Y los que no estén bautizados, pues díganle al pastor que quieren que bautice, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar bautizados. Yo a veces cuando veo y siento ese sacrificio que hizo el Señor, que le pegaron, que le cosas y todo, a veces siento ese reconocimiento de todo lo que decía nuestro Padre Celestial. Pero Él pagó eso por nosotros, porque éramos pecadores. Dice, no, yo pago por mis hijos. O sea, nosotros estábamos en el paredón así para conciliarnos. El Señor vino y dice, quítense todos ustedes que voy a pagar por ustedes. Entonces es una cosa y es un privilegio, ¿no? El saber que realmente nuestro Padre Celestial dio la vida por nosotros. Y hay que considerarlo. Si Él
haya decirnos por todo. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Es 1 Corintios capítulo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. En este momento les voy a dar unos segundos para que, ahorita que estamos tomando el pan, podamos decir: Señor, gracias por este cuerpo, y vamos a ponernos a cuenta por el Señor. ¿Sí? Les voy a dar unos minutos para que ustedes, si se cayeron, se resbalaron, y hubo pecado de ustedes, este es el momento de poder decir: Señor, perdón. ¿Verdad? Quita toda esa cosa de nosotros, porque lo que queremos es agradar, no lo que queremos. Entonces, en este momento, pónganse. Ustedes saben que tienen que orar, y cada uno sabe en dónde hay que ir. Amén. Yo voy a hacer una oración independiente de ustedes, y ustedes hagan su oración de acuerdo. Señor, mi Dios, Padre Santo, en este momento venimos ante tu presencia en unidad, en súplica y acción de gracias, a pedirte, Padre, que nos perdones si de alguna manera hemos infringido tu ley o hemos hecho algo que realmente no sea de tu agrado. Perdónanos, Padre. Estamos en proceso de santificación. Sabemos que a veces te fallamos, pero queremos pedirte perdón en este momento. Nosotros sabemos que eres un Dios fiel y justo para perdonarnos, porque eres un grande Dios, Padre. Eres todo amor para siempre, Padre. Y queremos decirte, Padre, gracias por permitirnos este momento, este tiempo de poder participar en estos elementos que son primordiales, que es tu cuerpo y tu sangre. Así, Padre, queremos discernir y no hacerlo sin esa responsabilidad que tú nos das, quitando todas aquellas cosas que realmente nos perjudican y que todas esas cosas que nos hacen ver lejos de ti. Te pedimos perdón, perdónanos, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Yo siempre hemos pensado que tú eres el que pagaste una precio por nosotros. Gracias, Padre. Bendito seas, alabado sea tu nombre. Que tomando estos alimentos sea también de bendición, de sanidad en nuestros cuerpos. Que nuestros cuerpos sean sanados en este momento, tomando este vino. Grande y poderoso que es tu Señor. Bendito seas. Y dice la palabra de Dios en el verso 25. Dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gracias. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, vamos a pasar con